¿Y si un secreto que juraste enterrar volviera a rugir delante de todos? Elena Ríos llevaba años intentando no destacar. Trabajaba desde niña en la panadería de su padre, un hombre viudo y austero, al que el dolor le había endurecido más que el frío. Su madrastra, doña Benita, se ocupaba del negocio como si llevara un rosario en cada dedo, con devoción por el orden y el castigo. A sus 26 años, Elena era un fantasma de lo que había sido, reservada, callada, eficiente. Nadie en el pueblo recordaba ya su voz dulce cantando en la ermita, ni sus manos finas tocando laúd en las fiestas de primavera. Solo veían lo que querían ver, una muchacha que seguía soltera, que se escondía en la trastienda y que una vez había cometido un error. Ese error tenía nombre y rostro. Lucas Espinosa, el hijo del farmacéutico. Un joven apuesto y encantador que, hacía 6 años, prometió casarse con ella y marcharse juntos a Oviedo. Se marchó solo y dejó tras de sí cartas sin firmar con ilusiones pisoteadas. Bienvenidos a Historias del Ayer. Antes de sumergirnos en este relato, lleno de desamor, destino y emociones profundas, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo nos estás escuchando hoy? Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. Nadie en el pueblo supo la verdad completa. Pero las mujeres más viejas son como la nieve, lo cubren todo, pero saben dónde pisar. Y los hombres más simples repiten lo que oyen. Desde entonces, Elena fue la que se dejó, la que no se supo cuidar, la que mejor mantenga la cabeza baja si quiere que la perdonen. Y eso hacía, día tras día, hasta aquella tarde de enero. La panadería estaba abarrotada. La nieve caía sin tregua y los clientes entraban buscando calor y pan caliente. Entre ellos, un grupo de hombres jóvenes se protegía del viento entre risas y copas furtivas. Uno de ellos, borracho de ego y vino, alzó la voz justo cuando Elena pasaba cerca. ¿Sabes cuál es el secreto de este pan?, dijo, alzando una hogaza entre carcajadas. Que lo amasa una que ya sabe lo que es que la dejen fermentando sola. Las risas estallaron. Un par de señoras fingieron no oír. Otras bajaron la cabeza, y alguien chistó, pero nadie dijo nada. Nadie. Excepto doña Remedios, la clienta más respetada del pueblo, la misma que dictaba con una mirada quién era decentes y quién no. «Ten cuidado», muchacho dijo en voz alta, con sorna velada, «que el pan con levadura olvidada, aunque huela bien, a veces amarga». Y ahí, en ese segundo exacto, todos rieron menos Elena. Sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. La bandeja tembló entre sus manos, miró a su padre, que fingía pesar harina en la balanza, a su madrastra, que ni siquiera alzó la vista. Lo supo entonces. Nadie iba a defenderla, nadie nunca lo haría. Con la dignidad apretada en la garganta, dejó la bandeja sobre el mostrador, se quitó el delantal sin prisa y salió a la calle sin decir palabra. No se cubrió con capa ni bufanda, solo quería aire. Aire que doliera, aire que la limpiara. La nieve golpeaba las ventanas, el viento rugía como un animal viejo, las chimeneas expulsaban humo, pero no abrigo. Los pasos de Elena crujían sobre el hielo con la obstinación de alguien que no huye, sino que rompe con todo. Cruzó la plaza, pasó frente a la iglesia cerrada, siguió hasta que no hubo más faroles, solo campo, ramas secas y una senda borrada por la ventisca. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía volver. El bosque se tragó sus pasos, la nevada se intensificaba, el suelo resbalaba, los dedos se le entumecían. Tropezó una vez, dos, y a la tercera, cayó. El tobillo giró de forma cruel, un crujido agudo, un grito ahogado. El dolor la dejó sin aire. Intentó incorporarse, pero no pudo. La falda mojada, el pelo pegado al rostro. Todo en ella tiritaba, menos su orgullo. Ese ardía. Gritó. Una vez. Otra. El viento no respondió. El mundo se encogía, blanco y feroz. Y entonces, justo cuando su cuerpo cedía y los párpados se volvían plomo, alguien oyó. En lo alto de la ladera, entre abetos cubiertos de escarcha, Samuel Luarca,
el hombre solitario del bosque, alzó la mirada. Había estado tallando madera junto al fuego cuando un grito, o un eco de lo que una vez fue humano lo sacó del letargo. Se puso en pie, tomó su farol y se echó la capa de lana sobre los hombros. No lo pensó, solo salió, porque a veces el bosque devuelve lo que el pueblo ha desechado. A la mañana siguiente, cuando la nieve aún no se había rendido al sol tímido de Brañavieja, los primeros rumores comenzaron a flotar en el aire como el humo de las chimeneas. Eran apenas susurros en las esquinas, comentarios al oído entre mujeres que barrían los portales con escobas de brezo, y hombres que fingían no escuchar, pero tragaban saliva con gesto severo. «La han visto», dijo la panadera a la bordadora. Iba en brazos de él, del solitario, el que vive en la cabaña del hayedo. «¿El hijo del herrero muerto?», preguntó la otra, fingiendo sorpresa. «Ese mismo». Con la capa empapada y el rostro de piedra, la llevaba como si fuera suya. Para el mediodía ya no era una historia, sino una condena. Que Elena Belmonte, la hija del alcalde, había pasado la noche bajo el mismo techo que Samuel Ronces, un hombre sin apellido respetable ni tierras que mostrar. Que la nieve la había atrapado, que se había desmayado, que la rescató, sí, pero también que nadie, salvo él, podía saber qué ocurrió entre esas paredes de madera. Doña Benita, la matrona de las buenas costumbres, fue la primera en alzar la voz. No lo hizo gritando, sino con el tono pausado de quien disfruta el veneno lento. «Una muchacha no se cae en la nieve sin caer también en la reputación», dijo frente a su ventana, mientras las vecinas asentían con miedo a discrepar. La noticia llegó a casa del alcalde por medio de un joven mensajero que regresaba del molino y juraba haber visto a Samuel regresar solo a la aldea, con el rostro demudado y el abrigo desgarrado por el viento. Don Tomás Belmonte escuchó el relato en silencio, con las manos crispadas sobre la mesa y la mandíbula apretada como un candado. No preguntó si su hija estaba bien, preguntó cuántos la habían visto. Al anochecer, cuando Elena cruzó el umbral de su hogar, acompañada por Samuel y aún tambaleante por la fiebre, el pueblo entero contenía la respiración. Ella vestía la capa de él demasiado grande, demasiado masculina, y su cabello, aún húmedo, caía sobre los hombros como una acusación. No hubo abrazos, ni siquiera una palabra de bienvenida. Su madrastra, doña Estela, bajó las escaleras con el ceño fruncido y un pañuelo blanco en la mano, como si el gesto de sostener algo puro la protegiera del escándalo. «¿Dónde has estado?», preguntó con voz fría. «Hubo una tormenta. Me caí cerca del arroyo», intentó explicar. «¿Y no pudiste quedarte en la iglesia? ¿O en casa de la tía Teresa?», inquirió con veneno apenas disimulado. «Estaba herida», intervino Samuel desde la puerta, sin mover un músculo. «¿Y quién te pidió que la rescataras?». Fue entonces cuando don Tomás entró al salón, deteniéndose al ver a su hija de pie junto al hombre al que el pueblo nunca terminó de aceptar. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Su tono era seco, como madera podrida. «Esto no tiene remedio». Elena se irguió como pudo. Sentía el juicio de todos, incluso el de las paredes. Intentó hablar, pero las palabras se le quebraron en la garganta. Fue su madrastra quien se volvió hacia el visitante con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Si tiene algo de honor, señor Ronces, sabrá lo que debe hacer». Samuel no respondió. Solo sostuvo la mirada de Elena por un segundo. Y en ese segundo ella comprendió que el peso no era suyo solamente, sino de ambos. Que en ese lugar, en ese pueblo, incluso un rescate podía convertirse en pecado. A la mañana siguiente, la decisión estaba tomada. No hubo discusión, no hubo opción. «Te casarás con él este mismo domingo», sentenció don Tomás, mientras Elena desayunaba en silencio ante un plato de pan endurecido. «¿Y si me niego?». Su padre la miró como si acabara de pronunciar un idioma extranjero. «Entonces vivirás sola, sin apellido, sin dote y sin puerta que te acoja en este pueblo. Serás señalada cada vez que cruces la plaza. Serás la muchacha que se fue al monte y volvió distinta». Elena bajó la mirada. Pensó en la nieve, en el frío, en la cabaña que no conocía y que ahora sería su casa. Pensó en Samuel,
en su silencio, en sus manos rugosas que la habían cargado sin pedir nada a cambio. Pensó en el mundo que conocía y en todo lo que estaba a punto de perder. El campanario de Brañavieja repicó 3 veces esa tarde, anunciando el compromiso de una boda que no tendría flores ni promesas. Algunos dijeron que fue un castigo, otros que fue un trato, pero muy pocos, quizás ninguno, se atrevió a pensar que de aquel juicio público aún podría nacer algo verdadero. El domingo amaneció con un cielo encapotado y un silencio tenso que parecía extenderse desde las montañas hasta las calles de Brañavieja. Nadie había preparado flores, nadie había colgado cintas. La iglesia, de piedra antigua y bancos de roble agrietado, olía más a cera vieja que a celebración. Elena se vistió en silencio, con la ayuda de Josefa, una de las criadas que siempre la había tratado con cariño. El vestido era sencillo, beige, sin bordados, ajustado a última hora porque nadie se había molestado en mandar a coser uno nuevo. Era más una prenda de obligación que de ilusión, ni velo ni ramo. Solo la cinta blanca en el cabello recogido, que parecía más una soga que un adorno. En el espejo de la habitación, su rostro parecía ajeno, pálido, tenso. No había llanto, pero tampoco sonrisa. Solo una quietud firme, la misma que uno adopta antes de cruzar una cuerda floja. ¿Estás segura?, le preguntó Josefa con voz temblorosa. Estoy decidida, respondió Elena sin mirarla. En la iglesia los bancos no se llenaron. Asistieron los justos, y de esos, muy pocos lo hicieron por afecto. La mayoría solo querían ser testigos de la vergüenza. Doña Benita ocupó el primer banco como si presidiera un juicio, no una misa. Y junto a ella, varias vecinas murmuraban tras los abanicos, con los ojos puestos en Elena desde el momento en que cruzó el umbral del templo. Samuel ya la esperaba en el altar. Vestía una chaqueta de lino gris, limpia pero gastada. La camisa blanca parecía recién planchada y su cabello, por lo general desordenado, estaba peinado hacia atrás con torpeza. Se mantenía erguido, con las manos entrelazadas al frente y los labios apretados. No había emoción en su rostro, ni felicidad, ni resignación. Solo una calma tensa, como la del leñador que sabe que el árbol caerá. Elena caminó hacia él sin compañía. Nadie le ofreció el brazo. Su padre permaneció en la última fila, de pie, con los brazos cruzados. Era como si ya hubiera cumplido su deber, lavar el apellido. El sacerdote, un hombre de barba escasa y voz grave, leyó los votos con tono mecánico. No habló de amor, ni de unión, ni de esperanza. Se limitó a pronunciar los nombres, los consentimientos, las fórmulas que hacían válida una unión a los ojos de Dios y del pueblo. Elena Belmonte, ¿aceptas a Samuel Ronces como esposo? Elena levantó la mirada y la sostuvo sobre el rostro de él. En ese momento no vio al pueblo, ni al cura, ni a su padre. Vio al hombre que la había recogido de la nieve, que la había cubierto con su capa, que no le había exigido nada. Y aún así, no sintió nada. Sí dijo en voz firme: Samuel Ronces, ¿aceptas a Elena Belmonte como esposa? Sí. No se dieron la mano, no se besaron. El sacerdote bendijo la unión con un gesto de cabeza, cerró el libro y los despidió con una oración corta y sin alma. Que el Señor os guíe en este nuevo camino. Cuando salieron del templo, las campanas no sonaron. Nadie lanzó arroz ni pétalos. Solo el sonido hueco de sus pasos sobre la piedra y los ojos fijos de un pueblo que juzgaba con la mirada. Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de ellos con un crujido largo, como el de una sentencia cumplida. El camino hacia la cabaña fue más largo que nunca, aunque las piernas avanzaran. Samuel caminaba un paso por delante. No ofreció el brazo. Elena no lo esperaba. A cada metro que recorrían, las voces se apagaban detrás, pero el eco quedaba. Ahí van, la del escándalo y el del monte, murmuró alguien desde un balcón. Samuel no reaccionó. Elena tampoco. Solo bajó la cabeza y sostuvo con fuerza el asa de su maleta. Cuando llegaron, Samuel abrió la puerta sin decir nada. La madera crujió como si también ella se resistiera a aceptar esa nueva etapa. El interior estaba limpio. Había una pequeña mesa con pan y caldo,
una manta doblada sobre la silla y leña ardiendo con pereza en la chimenea, pero no había flores, ni velas, ni alegría. Él le señaló la única habitación con un leve gesto. «Puedes dormir allí». Elena asintió. No agradeció, no preguntó, solo entró y colocó su maleta a los pies de la cama. Cuando salió, Samuel ya se había sentado junto al fuego, con la mirada perdida en las llamas. El silencio entre ellos era espeso, como si los ladrillos de la casa lo hubieran absorbido todo, las palabras, los intentos, incluso la posibilidad de imaginar algo distinto. Elena sirvió 2 platos de sopa sin decir palabra. Comieron sin mirarse. Solo el crepitar de la leña rompía la monotonía de la cena. Esa noche, cuando apagaron las lámparas, no hubo ni un cruce de voz. Samuel se quedó junto al hogar, sobre un camastro improvisado. Elena cerró la puerta de la habitación y apoyó la espalda contra ella, sin desvestirse, sin descalzarse. Ambos sabían que habían cruzado un umbral. Y aunque el contrato había sido sellado, la distancia entre ellos era aún más vasta que las montañas nevadas que rodeaban Brañavieja. Y lo peor no era el frío, era la soledad compartida. El invierno seguía azotando Brañavieja con la terquedad de las estaciones que se niegan a morir. La nieve no dejaba de caer, los caminos permanecían cubiertos y el bosque parecía dormido bajo un velo blanco. En medio de esa quietud gélida, la cabaña se alzaba como un mundo aparte, donde 2 extraños compartían techo, fuego y un silencio más denso que el aire helado del amanecer. Samuel se levantaba antes de que amaneciera. Encendía el hogar, salía a cortar leña o a revisar las trampas que tenía dispersas entre los abedules. Cuando volvía, con la barba húmeda de escarcha y los hombros cubiertos de nieve, apenas cruzaba palabras con Elena. Solo una mirada fugaz, un asentimiento, un gesto para indicar el lugar del pan o la olla donde hervía el caldo. Elena, por su parte, había hecho del silencio su única armadura. No lloraba, no protestaba. Se levantaba con el alba, ordenaba la habitación, limpiaba la mesa, cocinaba lo poco que había. Lavaba su ropa a mano, la colgaba cerca del fuego. Leía lo que encontraba una vieja Biblia, un libro de plantas medicinales, y al caer la tarde, cosía en silencio frente a la ventana, con los dedos entumecidos. Nunca se hablaban de noche. Dormían separados, él sobre el camastro, ella en la pequeña habitación. Las paredes de madera dejaban pasar los crujidos del bosque y el ulular del viento, pero nada más. Una tarde, mientras preparaba caldo con las sobras del día anterior, Elena alzó la mirada y lo vio. Samuel estaba en el exterior, apoyado contra un tronco recién cortado, con la mirada perdida entre los árboles. Llevaba los brazos cruzados, el ceño fruncido y una tensión muda en la mandíbula. No parecía enfadado, pero tampoco en paz. Era como si algo en él se hubiese congelado mucho antes que el invierno. Al entrar, sacudió la nieve de sus botas sin mirarla. Elena quiso decir algo, una palabra trivial siquiera, pero no encontró el tono, ni la forma. Solo colocó el cuenco de caldo sobre la mesa, como siempre. «Gracias», dijo él por primera vez en días. Elena no respondió, pero esa palabra, pronunciada con una voz baja, rasposa y casi forzada, se quedó flotando en el aire como una brasa. Así pasaron los días, uno tras otro, iguales, distintos solo en la forma en que el sol asomaba entre los árboles o en cómo el viento soplaba desde el este. Pero, sin saber bien cuándo ni cómo, los pequeños gestos empezaron a cambiar las cosas. Una noche, Elena despertó sobresaltada. Había soñado con la boda, con la iglesia vacía, con las miradas del pueblo clavándose en su espalda. Se incorporó con el corazón latiéndole en la garganta y las manos frías. Escuchó el crujido del fuego y un leve murmullo. Al asomarse, vio a Samuel junto al hogar, hablando en voz baja consigo mismo mientras afilaba un cuchillo. No eran palabras articuladas, más bien fragmentos, murmullos de otro tiempo. No quiso interrumpirlo. Regresó a la cama. Pero esa noche, por primera vez, no se sintió del todo sola. A la mañana siguiente, mientras barría el suelo, encontró una pequeña caja de madera bajo uno de los bancos. Estaba cubierta de polvo, casi escondida. No parecía importante,
Pero algo en ella le llamó la atención. La abrió con cuidado. Dentro, envuelta en un pañuelo amarillento, había una medalla antigua, un retazo de tela con bordados muy finos y un trozo de papel doblado. No quiso husmear más. Cerró la caja y la dejó donde la había encontrado. Pero durante horas no pudo quitarse la imagen de la medalla de la cabeza. Tenía grabado un nombre, Lucía. Una noche, mientras lavaba los platos con agua tibia en una palangana, Samuel se acercó y le alcanzó una toalla limpia. No dijo nada. No la miró, pero dejó la toalla doblada sobre la mesa y regresó a su rincón. Aquel gesto mínimo, insignificante a ojos ajenos, se sintió como un puente tendido entre dos islas. Días después, cuando el sol empezó a asomar por entre las ramas desnudas con más frecuencia, y la escarcha tardaba un poco más en formarse por las noches, Elena encontró algo más. Había salido a buscar leña cerca del sendero. Al agacharse para recoger una rama seca, su pañuelo cayó. Al alzar la vista, divisó entre los arbustos una figura oscura. Su primer impulso fue retroceder, pero pronto reconoció a Samuel. Estaba a unos metros, de pie, contemplando un punto fijo entre los árboles. No parecía haberse dado cuenta de que ella estaba allí. ¿Hay algo?, preguntó Elena, por fin. Samuel dio un leve respingo, como si la voz lo hubiese sacado de un pensamiento muy lejano. Tardó unos segundos en responder. Aquí solía venir con mi hermano. Cuando aún vivía. Elena no dijo nada, no por desinterés, sino porque entendió que no era momento de interrogar, sino de esperar. Él murió hace años. Lo arrastró el río. Tenía 12. El tono de su voz no era quebrado, pero sí contenido. Era como si la pena no hubiese envejecido, solo aprendido a esconderse. No pude hacer nada, añadió. Elena sintió un nudo en el estómago. Dio un paso hacia él, pero se detuvo. Samuel seguía mirando al bosque, como si temiera que al volver la vista, el recuerdo se deshiciera. Lo siento, dijo ella. Gracias. Fue la segunda vez que se lo decía. Y esta vez lo miró. Y por primera vez desde que cruzó aquella puerta, Elena sintió que algo dentro de ella se derretía. No era mucho, pero era un inicio. El día después de la boda, amaneció tan gris como el anterior. El cielo parecía una losa de plomo suspendida sobre Brañavieja, y la nieve continuaba cayendo con una cadencia que ya no sorprendía a nadie. Pero dentro de la cabaña, el verdadero frío no era el que se colaba por las rendijas, sino el que se instalaba entre dos personas que compartían techo sin compartir aún un destino. Elena se despertó con los ojos ardiendo, no por el sueño, sino por todo lo que no había podido llorar. Dormía en la cama principal, la misma que Samuel le había cedido sin mediar palabras. Él, por su parte, había colocado un camastro junto al hogar, donde pasaba las noches envuelto en una manta áspera que olía a humo y silencio. Durante los primeros días, hablaron lo justo y necesario. El agua ya está caliente, decía Samuel por las mañanas, sin mirarla. Gracias, respondía ella sin alzar la voz. Y eso era todo. Él salía temprano, cargaba leña, revisaba las trampas del bosque, reforzaba los aleros de la cabaña. Volvía con las botas mojadas, la barba cubierta de escarcha y las manos entumecidas por el frío. Elena, en cambio, limpiaba, cocinaba con lo que había, intentaba mantener orden en aquel espacio que no era suyo, pero que tampoco sentía ajeno del todo. A veces, cuando coincidían en la misma estancia, uno se desplazaba para no estorbar al otro. Un baile mudo de cuerpos que evitaban el roce, como si cualquier contacto pudiera romper el frágil equilibrio que los sostenía. Pero entre la rutina comenzaron a asomar los primeros gestos. Una tarde, Elena se pinchó el dedo mientras cosía un remiendo en la única falda decente que había traído del pueblo. No fue grave, pero el hilo rojo la hizo sobresaltarse. Samuel, que en ese momento partía leña junto a la puerta, se acercó en silencio, tomó su mano con torpeza y le envolvió el dedo con una tira limpia de lino que sacó de su bolsillo. No dijo nada, ni ella tampoco, pero no hizo falta. Otro día, al ver que la estufa comenzaba a enfriarse mientras Samuel aún no regresaba del bosque, Elena se atrevió a cargar leña por su cuenta.
Le dolía la espalda y el aire era insoportable, pero lo hizo igual. Cuando él volvió y vio el fuego encendido, se detuvo un momento, dejó su bolsa en el suelo y le dedicó una mirada breve. No era una sonrisa, pero casi. Una noche, mientras cenaban sopa de cebada, una ráfaga de viento helado golpeó las paredes con fuerza. La cabaña tembló levemente. Samuel se levantó de inmediato y, sin decir palabra, colocó un tronco más grueso en el hogar. Elena lo observaba desde su rincón, envuelta en una manta, con las manos entrelazadas. ¿Siempre son así los inviernos aquí?, preguntó por primera vez sin necesidad. Samuel tardó en responder. No siempre. Algunos se llevan más de lo que traen. Fue la primera frase que compartieron, que no hablaba de leña, agua o sopa. Elena no insistió, pero esa noche tardó más en dormirse. Con el pasar de los días, comenzaron a dejar pequeños rastros de humanidad el uno para el otro. Él le dejaba sobre la mesa el pan más tierno. Ella le tejió una funda para la cuchara que siempre usaba, aunque no se atrevió a dársela en mano, y la dejó junto al fogón. Los silencios seguían allí, pero ya no eran de piedra. Comenzaban a aparecer pausas, respiros, treguas. Una mañana, Elena salió al exterior por unos minutos para recoger nieve limpia y derretirla para lavar ropa. El frío era brutal. Samuel la observó desde dentro de la cabaña sin moverse. Pero cuando ella entró tiritando, se acercó, le quitó los guantes rígidos por la escarcha y le envolvió las manos entre las suyas. «Tienes que avisarme antes de hacer eso», murmuró. Elena no respondió, pero sus ojos se llenaron de algo tibio. Esa noche, mientras él afilaba un cuchillo junto a la mesa y ella doblaba ropa en silencio, algo se quebró sin romperse. Él la miró un instante más de la cuenta. Ella no apartó la vista. Había una grieta, y por esa grieta comenzaba a colarse el calor. Aquel día, el sol pareció asomarse por primera vez en semanas. No iluminaba. Apenas se intuía tras las nubes, pero su luz pálida dibujaba sombras suaves sobre la nieve apelmazada. Elena había decidido ordenar su maleta. Hasta entonces había vivido con lo justo, con la ropa necesaria, sin abrir del todo el equipaje con el que había llegado de Brañavieja. Quizá no lo hacía por temor, o tal vez porque abrir esa maleta era reconocer que ya no estaba de paso. Sentada en el borde de la cama, desdoblaba una a una las prendas que había llevado consigo, un par de blusas, unos calcetines remendados, una bufanda que su madre había tejido antes de morir. Y, en el fondo, entre dos camisones doblados con precisión, encontró un sobre que no recordaba haber guardado. Al verlo, una corriente fría le recorrió la espalda. Sabía lo que era, incluso antes de tocarlo. El sobre, amarillento en los bordes, llevaba su nombre escrito con una caligrafía cuidada, casi ceremonial. Lo reconoció al instante Álvaro de Laredo, el hombre que una vez había prometido esperarla, el mismo que, cuando su familia perdió los privilegios que le daban valor social a su apellido, dejó de enviar cartas sin explicación alguna. Durante meses, Elena había guardado ese sobre como quien guarda una promesa muerta, aferrada a algo que, en el fondo, sabía que no volvería. No lo había leído en mucho tiempo. Ni siquiera recordaba por qué lo trajo con ella en su huida a la nieve. Con manos temblorosas, rompió el sello y desplegó la hoja. «Mi querida Elena, sé que el tiempo y la distancia han sido crueles con nosotros, pero mi afecto permanece intacto, más allá de lo que otros digan o decidan. Confía en que lo nuestro no será olvidado. El día llegará en que pueda cumplir con lo que una vez te prometí, una vida digna, juntos, lejos de las voces ajenas. Espérame, tu Álvaro». Las palabras eran dulces, vacías también. Ahora, con la vida trastocada, con un anillo que no había elegido en el dedo, esa carta pesaba como una ironía cruel. No había habido ni noticias, ni manos tendidas, ni siquiera una defensa pública cuando más lo necesitó. Solo palabras elegantes, palabras que ya no podían sostenerla. Elena apretó el papel contra el pecho, dejó que el silencio invadiera la habitación y rompió a llorar. No fue un llanto ruidoso,
Fue uno contenido, tenso, como todo lo que había guardado desde aquella noche en que su padre, sin siquiera escucharla, la condenó a un matrimonio que no pidió. Lloró por la carta, por su padre, por Álvaro, por sí misma. Lloró por la humillación, por la soledad, por la renuncia. No escuchó los pasos acercarse. Samuel estaba de pie junto a la puerta entreabierta. No dijo nada, no preguntó. Simplemente la observó, con el ceño fruncido y una sombra distinta en los ojos. No era enojo ni incomodidad, era algo más cercano al reconocimiento, como si por primera vez entendiera el peso que ella arrastraba. Cuando Elena se dio cuenta de su presencia, escondió la carta con torpeza y se limpió los ojos con la manga. No pasa nada, susurró sin mirarlo. Samuel asintió. Tampoco él pronunció palabra. Pero más tarde, cuando ya se había retirado al camastro junto al fuego, y Elena intentaba conciliar el sueño entre mantas y pensamientos, escuchó un ruido suave en la mesa de madera. Se levantó, con la curiosidad venciendo a la tristeza. Sobre la mesa encontró un pequeño objeto envuelto en un pañuelo limpio. Era una figura de madera, tallada a mano, pequeña y tosca, pero con detalles suficientes para ser reconocible. Una mujer con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, sentada en lo que parecía una roca o escalón. No había rostro ni colores, pero sí una postura, y esa postura hablaba. Elena la sostuvo entre las manos, acarició la madera sin barniz, notó la rugosidad de los bordes, las imperfecciones de los cortes. No era bonita, pero era verdadera, hecha con intención. Detrás de ella, Samuel había vuelto a sentarse junto al fuego. No sé hacer muchas cosas, dijo en voz baja, sin girarse. Pero a veces la madera habla por uno. Elena apretó la figura contra el pecho. No respondió. No lo necesitaba. Y esa noche, cuando se acostó, no lloró. Por primera vez, no se sintió una carga, ni una prisionera, ni una despojada. Se sintió vista, no amada, aún, pero sí reconocida. Y en esa pequeña victoria, en esa grieta que se abría apenas en el muro entre ellos, descansó en paz. A la mañana siguiente, el aire olía a resina y a leña recién cortada. Samuel había salido temprano, como de costumbre, dejando tras de sí señales de su paso. La tetera humeante sobre la mesa, un par de troncos apilados en la chimenea y las huellas húmedas de sus botas junto a la entrada. Elena recogió las mantas con más cuidado del habitual. Al hacerlo, volvió a toparse con la figura de madera que él le había dejado la noche anterior. Seguía allí, pequeña, callada, imperfecta, pero ya no le parecía tosca, le parecía humana, real, casi viva. La colocó sobre la repisa junto al hogar, justo al lado del vaso donde ponía las flores secas que recogía en los márgenes del bosque. No sabía si Samuel lo notaría, pero algo en ella necesitaba colocarla allí, como si reconocer su valor fuera una forma de hablar en su propio idioma. El día transcurrió en silencio. Él trabajaba afuera, afilando herramientas, revisando los soportes del tejado, encajando nuevas vigas para evitar filtraciones. Ella cocinó pan con las pocas sobras de harina que quedaban y lavó ropa en el barreño, con las manos entumecidas por el agua helada. Al anochecer, ambos se sentaron junto al fuego. No fue planeado, ni acordado, simplemente ocurrió, como si ese rincón cálido de la cabaña se hubiera convertido, poco a poco, en su frontera compartida. Él ocupaba siempre el banco de madera junto al lateral, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en las llamas. Ella prefería el suelo, recostada en una manta que doblaba con esmero. Durante largos minutos no cruzaron palabras, solo el sonido del fuego, las brasas reventando de a poco y algún que otro aullido lejano entre los montes. Hasta que Samuel habló. ¿Has oído hablar de la venta de Peña Redonda? Elena levantó los ojos, sorprendida por la ruptura del silencio. Asintió con la cabeza. Un poco. Mi tío compraba queso allí. Samuel asintió también. Allí viví de niño, dijo, sin emoción. Mis padres tenían una taberna pequeña, una cosa modesta. Había jarras de barro, un burro viejo en la cuadra y unas camas con somier de cuerda. Elena no sabía si debía decir algo. Decidió no interrumpir. Una noche,
continuó él. Sin moverse, hubo un derrumbe. Llovía desde hacía días. El lodo bajó por la ladera como un río suelto. Yo estaba en el gallinero cuando lo escuché. Fue como si la montaña rugiera. Silencio. Elena tragó saliva. ¿Sobrevivió alguien?, preguntó con cuidado. Nadie. Su voz no tembló, pero sus dedos se crisparon sobre la tela del pantalón. Ni mi madre, ni mi padre, ni mis 2 hermanas. Yo tenía 12 años, y desde entonces... Bueno, supongo que aprendí a no hacer ruido. No era una confesión dramática, no había lágrimas, pero sí un dolor sordo, que se intuía instalado desde hacía décadas. Elena sintió que algo en su pecho se abría. No era compasión, era un reconocimiento mutuo. Ambos llevaban heridas mal cerradas, cicatrices que no se notaban a simple vista, pero que dictaban su forma de moverse, de callar, de protegerse. Gracias por contármelo, dijo en voz baja. No debió de ser fácil. Él alzó un poco los hombros. No hay muchas personas a quien decírselo. Pues ahora sí, respondió Elena con firmeza, pero sin agresividad. Samuel la miró por primera vez en toda la tarde. No dijo nada. Solo asintió, como si aceptara que, de alguna manera, ella estaba empezando a ocupar un espacio que hasta entonces había estado vacío. Esa noche, cuando ella se fue a dormir, la cabaña se sintió distinta. Ya no era una celda, ya no era solo un refugio, era, por primera vez, un lugar donde alguien compartía su verdad. Y aunque aún no lo sabían, ese acto de apertura silenciosa, esa confesión casi torpe pero honesta, fue la piedra sobre la que se empezaría a construir algo más fuerte que el miedo. Una tregua, una alianza callada, una forma de acompañarse sin exigencias. Por primera vez, ninguno de los dos soñó con huir. La mañana amaneció con un sol pálido, colándose entre los ventanales empañados. Aquel día parecía anunciar la primavera, aunque el frío aún se aferraba con uñas invisibles a las paredes de la montaña. Elena recogía hierbas secas del estante cuando escuchó el crujido de la puerta exterior. No era el paso pesado de Samuel, ni el golpe seco del viento. Era otro sonido, una presencia diferente. Se acercó a la puerta con cautela y encontró, en el marco, un sobre arrugado, sin remitente. El papel estaba manchado por el rocío, pero intacto. Su nombre, escrito con tinta negra y letra firme, la hizo retroceder un paso. No necesitaba leer más. La reconocía de inmediato. Era de Arturo del Pino, el antiguo prometido, el hijo del alcalde, el que había prometido desposarla antes de desaparecer, sin dar explicación alguna, llevándose consigo no solo sus palabras, sino la reputación que Elena tardaría años en recomponer. Cerró la puerta y se sentó junto a la mesa. La carta pesaba más que el cuenco de barro entre sus manos. No la abrió de inmediato. Durante varios minutos la miró en silencio, como si sus bordes pudieran quemarla. Samuel aún no había vuelto del bosque. Estaba sola. Finalmente, rompió el sello. Elena, he sabido de tu situación. Dicen que vives en una cabaña con un hombre tosco, aislada del mundo como una paria. No sabes cuánto lamento lo ocurrido entre nosotros, ni cómo las circunstancias nos alejaron. Quiero enmendarlo. Aún puedes recuperar lo que te corresponde. Ven a verme. Te espero el domingo en casa de doña Benita. Arturo. Las palabras eran suaves como terciopelo, pero escondían el filo de una daga. No había una disculpa sincera, ni rastro de arrepentimiento verdadero, solo un tono de superioridad mal disimulado, como si, después de todo, le estuviera ofreciendo una limosna. Elena arrugó el papel y lo arrojó al fuego. Lo vio arder con rabia contenida. No quería regresar a Brañavieja. No quería escuchar más juicios, ni volver a ser observada como si fuera una mancha sobre la reputación de su familia. Pero sabía que no podría evitarlo por mucho tiempo. Esa tarde, mientras ella vaciaba la ceniza del hogar, Samuel notó algo distinto en su forma de moverse. Menos firmeza, más distracción. Preguntó con la mirada, pero no dijo una palabra. Elena tampoco. Entre ambos, el silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo de antes. Era tenso, pesado, lleno de pensamientos sin nombre.
2 días después, mientras Samuel estaba cortando leña cerca del arroyo, un ruido de cascos interrumpió la calma de la montaña. Un carruaje, adornado con los escudos dorados del municipio, se detuvo frente a la cabaña. Doña Benita, la mujer que gobernaba Brañavieja con susurros y sentencias, descendió con paso firme. Vestía de negro riguroso, como si el luto le sirviera de armadura. El cabello recogido en un moño austero, los labios apretados como una cerradura. Llamó con los nudillos sin esperar cortesía. Señorita Elena, dijo al verla, espero que conserve algo de sentido común, aunque lo haya perdido todo lo demás. Elena respiró hondo, pero no respondió. La dejó pasar. Doña Benita caminó por la cabaña como quien inspecciona una cuadra. El pueblo habla, comenzó sin rodeos. Dicen que se ha convertido usted en mujer de un leñador sin apellido, sin honra y sin futuro. ¿Es eso lo que quiere para su vida? Es mi vida, respondió Elena, seca. No, hija, no lo es, porque su apellido, aunque lo lleve callado, pertenece a una Brañavieja, a su padre, a su historia, y lo que usted hace, lo que calla y lo que mancha, mancha también a los suyos. La voz de la mujer era pausada, pero cruel. Cada palabra estaba diseñada para abrir una herida antigua. Arturo está dispuesto a olvidar, a ofrecerle una vida respetable, con techo, nombre y futuro. No va a repetir su oferta. Elena la miró con los ojos fríos. ¿Olvidar qué? ¿Que me abandonó cuando todos hablaban de mí? ¿Que su silencio fue más ruidoso que cualquier escándalo? Doña Benita no pestañeó. Los hombres cometen errores. Las mujeres, cuando los perdonan, se hacen más fuertes. No necesito hacerme fuerte, señora. Ya lo soy, respondió Elena, cerrando la conversación con una dignidad que ni la propia Benita esperaba. La mujer se retiró sin una palabra más. Pero antes de subir al carruaje, giró una última vez. Si no regresa al pueblo pronto, no será Arturo quien sufra, será usted, y ese pobre diablo con el que se esconde. Samuel vio alejarse el carruaje desde el linde del bosque. No dijo nada cuando regresó, pero esa noche, por primera vez en semanas, no encendió el fuego antes de que ella lo pidiera. No trajo leña al hogar. No dejó pan en la mesa. Se encerró en su habitación sin decir buenas noches, y al otro lado de la pared, Elena sintió cómo el frío regresaba, no el de la montaña, sino ese otro frío, el del corazón que vuelve a cerrarse. A la mañana siguiente, el silencio pesaba más que nunca en la cabaña. Ni siquiera el crepitar de las brasas parecía atreverse a romper la tensión. Samuel partía leña en el exterior sin descansar, con golpes secos, rítmicos, que tenían algo de castigo y algo de fuga. Elena lo observaba desde la ventana, con una mezcla de incomprensión y rabia. Él no preguntaba, y eso dolía más que cualquier reproche. Desde la visita de doña Benita, no se habían dirigido más de 3 frases, y ninguna de ellas fue más cálida que la escarcha que cubría los cristales. Elena preparó la mesa. Sirvió el pan que había horneado esa madrugada, aún con las manos agrietadas por el agua helada. Vertió infusión en las 2 tazas, colocó una frente a cada plato y esperó. Samuel entró, se sacudió la nieve de las botas y colgó el abrigo con más fuerza de la necesaria. Se sentó, comió en silencio. No tocó la infusión. Cuando terminó, se levantó y volvió a salir, como si no hubiera nadie más en aquella casa. ¿Vas a seguir así mucho más tiempo?, preguntó Elena desde la puerta, sin elevar la voz, pero con los ojos llenos de fuego. Samuel se detuvo, sin girarse. Así, ¿cómo? Como si yo fuera una carga que no pediste, como si te molestara mi presencia. Samuel respiró hondo. No me molesta tu presencia, Elena. Me molesta no saber en qué momento dejarás de estar aquí. ¿Y por qué habría de irme? Porque tu mundo no es este. Porque aquí no hay un apellido que ofrecerte, ni un futuro respetable. Porque ya hay quien te espera con techo, nombre y promesas bonitas. ¿Así que crees que yo? Elena no terminó la frase. Se acercó hasta quedar frente a él. ¿Crees que me quedaré hasta que me ofrezcan algo mejor y luego me iré sin mirar atrás? Él bajó la mirada, pero no respondió. Dímelo, Samuel. ¿Es eso lo que piensas de mí? Pienso que un día desaparecerás.
y que no voy a detenerte. Esa frase fue como un cuchillo al pecho. Elena retrocedió un paso, pero no por miedo, por decepción. «¿Y eso es todo lo que valgo para ti?», susurró, con la voz quebrada. «Después de todo lo que hemos compartido, de todo lo que has visto en mí, ¿aún crees que no tengo raíces en esta cabaña?». Samuel apretó los puños. «No sé qué ver en ti, Elena. Eres una mujer acostumbrada a soportar, pero no sé si estás hecha para quedarte. Yo solo soy un leñador que vive entre nieve y leña podrida. No tengo cartas, ni promesas, ni apellidos. Y yo no quiero cartas. Ya tuve demasiadas. No quiero promesas vacías, ni hombres que se esconden detrás de la reputación de sus padres. Quiero paz, y contigo, por un instante, la tuve». Samuel dio un paso atrás. Pues parece que fue solo un instante. Elena lo miró con ojos húmedos. No lloraba, pero su mirada ardía. «Te equivocas, Samuel, pero ya no pienso convencerte de nada. Si has decidido cerrarte, hazlo, pero no me pidas que me quede donde no soy bienvenida». Se giró, entró a la cabaña y cerró la puerta con suavidad, sin estruendo, sin drama, como quien acepta una derrota que no esperaba. Esa noche ninguno de los dos probó bocado. Él durmió en el catre cerca del hogar, pero no encendió el fuego como solía hacerlo. Ella se encerró en la habitación y apagó la lámpara sin siquiera desvestirse. El silencio volvió a caer sobre la cabaña. No el silencio cómodo de quienes comparten, sino el de dos desconocidos que ya no saben cómo empezar a hablarse. Afuera, el cielo era una manta gris. Las nubes bajas presagiaban tormenta. Dentro, las paredes de madera parecían más frías. Ya no había figuras talladas sobre la mesa. Ya no había pan fresco al amanecer. Solo el crujido del techo, la leña sin arder y el eco de lo que pudo ser. Nadie lloró esa noche. Pero ambos supieron que algo se había roto. Algo pequeño, invisible, que les costaría mucho volver a encontrar. El amanecer llegó sin color. El cielo, cubierto de un gris denso, presagiaba algo más que frío. Un viento áspero comenzó a soplar desde el norte, arrastrando consigo fragmentos de hielo que golpeaban las ventanas con fuerza creciente. Dentro de la cabaña, Elena y Samuel se movían como sombras que se esquivan, cada uno atrapado en su mundo, pero atentos a lo mismo. El sonido que venía del techo, el crujido de la madera, al principio lejano, se hizo más agudo. Luego un golpe seco, seguido de una filtración de agua helada que se deslizó por una de las vigas y cayó en la mesa. Samuel fue el primero en reaccionar. Se calzó las botas, se puso la chaqueta y subió al tejado sin decir una palabra. Elena lo observó desde la ventana. El viento lo empujaba hacia los lados y él se aferraba a las tejas como podía. El hielo había cuarteado parte de la estructura y un lateral de la techumbre comenzaba a vencerse. Sin pensarlo dos veces, Elena también se abrigó. Salió con una manta sobre la cabeza y trepó con esfuerzo por la escalera hasta el borde del tejado. «Te dije que no salieras», gritó Samuel sin girarse. «Y tú no puedes hacerlo solo», respondió ella, trepando con torpeza pero con determinación. Él quiso protestar, pero la vio sujetarse con firmeza y no insistió. Juntos comenzaron a ajustar las tejas, a reforzar con tablas lo que podían, trabajando en silencio bajo la nieve que se espesaba por momentos. Fue entonces, al intentar colocar una tabla con clavos oxidados, que Elena resbaló ligeramente. Un clavo suelto la rozó en la palma. Un hilo de sangre brotó de inmediato. «Te has cortado». Samuel bajó de inmediato. La sujetó por el brazo y la ayudó a bajar sin dejar de mirar su mano herida. Dentro, la sentó junto al hogar y buscó un paño limpio. Lavó la herida con agua caliente. Luego la envolvió con una venda que ató con más cuidado del que él mismo parecía entender. «¿Te duele?». «No tanto como otras cosas», murmuró ella sin mirarlo. Él guardó silencio un segundo. Luego tomó aire. «No quise hacerte daño el otro día». Elena bajó la mirada. Las llamas del hogar parpadeaban entre ellos. «Yo tampoco. Solo me cansé de sentirme juzgada por todos, incluso por ti». Samuel asintió despacio. «No sabía cómo sostener algo que me importa. Siempre que algo me ha importado, lo he perdido».
Elena levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en días no había rabia en ellos, sino cansancio, vulnerabilidad. Samuel, dijo ella en voz baja, yo tampoco sé cómo hacer esto. Nadie me enseñó a construir un hogar con alguien que no me eligió, ni que yo elegí. Él la observó en silencio, y algo en su expresión se suavizó. Se levantó, caminó hacia una estantería y sacó una figura de madera apenas comenzada. Dos siluetas humanas, sin detalles, aún sin rostro, pero de pie, una junto a la otra. No sé si será esto, dijo tendiéndosela, pero es lo único que he empezado desde que llegaste. Elena la sostuvo entre sus manos. La madera aún olía a bosque, y en ese trozo de silencio algo se quebró. No lloró, no sonrió, solo asintió. Está bien, susurró. Podemos seguir desde aquí. La tormenta arreciaba afuera, pero dentro, por primera vez en muchos días, el fuego ardía con otro ritmo. No de costumbre, no de obligación, sino como una primera chispa en medio del hielo. El amanecer era limpio. Un cielo sin nubes se extendía sobre Brañavieja, como si el invierno hubiera cedido por un instante para dar paso a una tregua. Elena se preparó sin decir palabra. Eligió su falda azul marino, la misma que había usado de joven en las fiestas de la ermita, y la blusa blanca bordada por su madre. No era un acto de coquetería, era una armadura. Samuel la observó desde la mesa mientras se ataba las botas. No preguntó a dónde iba, lo sabía. En sus ojos no había reproche, solo un leve asomo de miedo. ¿Vas sola? Sí, respondió Elena, abrochándose el broche de la capa. Esta vez tengo que ir sola. El camino hacia el pueblo estaba aún cubierto de nieve sucia. A cada paso, el aire parecía empujarla hacia atrás, pero ella avanzó firme. No iba a rendir cuentas. Iba a recuperar lo que le habían arrebatado, su voz. Brañavieja hervía en rumores desde hacía días, que Elena había recibido una carta, que su antiguo prometido, Ezequiel Villar, volvía, que quería rescatarla de esa vida de montaña y silencios. Algunos decían que la había ido a buscar, otros que la esperaba en la plaza con una nueva propuesta. Doña Benita, cómo no, ya había bendecido el reencuentro antes de que ocurriera. Y allí estaba él, apoyado en el banco de piedra junto al ayuntamiento. Ezequiel, impecable como siempre, con el abrigo largo, el bastón que apenas usaba y esa mirada de superioridad que tanto había seducido a los suyos. Al verla acercarse, esbozó una sonrisa. Sabía que vendrías, dijo con suavidad fingida. No he dejado de pensar en ti. Elena se detuvo a unos pasos. No he venido por ti, respondió. He venido por mí. Un murmullo comenzó a crecer alrededor. Las mujeres del mercado se acercaban discretamente. El herrero salía a la puerta con el mandil aún puesto. Incluso la panadera dejó de repartir hogazas para escuchar. Escúchame, Elena. Sé que no supe actuar antes, pero ahora tengo lo que me faltaba. Posición, tierras, influencia. Podemos empezar de nuevo. Lo nuestro aún puede... Lo nuestro murió el día que no te presentaste a la boda, lo interrumpió. Su voz era firme, clara, más fuerte de lo que había sonado en mucho tiempo. Murió cuando tu silencio me obligó a esconderme y a aceptar lo que no merecía. Tú no me perdiste. Te fuiste. El rostro de Ezequiel se tensó. Las miradas del pueblo eran cuchillos, y ahora ninguno miraba a Elena con lástima. Estoy casada con un hombre al que no elegí, pero que me salvó la vida, que me respetó cuando otros me juzgaban, que me construyó un techo sin pedirme nada a cambio. No tienes por qué quedarte allí, susurró él. Puedes empezar de cero, olvidar todo esto. No quiero olvidar, dijo Elena, dando un paso al frente. Quiero recordar quién soy, lo que soporté, lo que aprendí, porque eso me pertenece, y no pienso entregártelo para encajar en tu historia. Nadie habló, nadie se movió. En ese instante, el silencio del pueblo fue el mayor aplauso que Elena podía recibir. Doña Benita, que se había acercado con su bastón y su mirada de verdugo, abrió la boca para interrumpir, pero Elena se volvió hacia ella con una serenidad inesperada. Usted me condenó desde el primer día, me empujó al altar para salvar su idea de decoro,
pero lo que no sabe es que allí arriba comencé a encontrarme. Y con eso se marchó. No sin antes detenerse en la vieja tienda familiar, donde su hermana menor, Carmen, le entregó una carta envuelta en papel de seda. La escribió papá antes de morir. Quiso que la leyeras cuando estuvieras lista. Elena la sostuvo con manos temblorosas. Subió a lo alto del pueblo, junto a los olmos, allí donde de niña trepaba a leer lejos del mundo. Sentada entre las raíces húmedas, abrió el sobre. Hija, no supe defenderte cuando te señalaron, no supe escucharte. Pero si la montaña te ha dado paz, si ese hombre que nunca conocí te ha dado un hogar, no lo dudes. Vive como tú quieras. Que mi apellido no sea una cadena. Hazlo tuyo, hazlo libre. Firmado, Ismael Ledesma. Elena cerró los ojos. El viento le acariciaba el rostro. No lloró, no hacía falta. Su corazón estaba en calma. Había vuelto al pueblo, sí, pero no para quedarse. Volvería a la cabaña. No como prisionera, no como huésped, sino como alguien que había elegido quedarse. Por fin, Braña Vieja florecía con lentitud, como si el invierno se negara a irse del todo. Pero en lo alto de la montaña, junto a la cabaña, la primavera ya había comenzado. No con brotes exuberantes ni colores brillantes, sino con pequeños gestos, con el canto de los pájaros en la mañana, con la tierra húmeda abriéndose para recibir las semillas, con el humo suave que salía de la chimenea como si respirara. La cabaña ya no era la misma. A la estructura inicial se le había sumado una galería de madera clara, un huerto ordenado en surcos y un columpio atado al viejo fresno. Los muebles seguían siendo toscos, pero cada uno guardaba una historia. Sobre la repisa de la cocina, la figura de madera seguía en pie, el hombre y la mujer tallados hombro con hombro. A su lado, una nueva figura, más reciente, mostraba una escena familiar. Una madre, un padre y dos niños jugando entre árboles. Elena entró desde el porche, con el delantal aún manchado de tierra y los brazos cargados de hierbas. Detrás de ella correteaban dos criaturas, una niña de cabello oscuro y mirada vivaz, y un niño rubio de mejillas encendidas. Llevaban las botas llenas de barro y la risa lista para estallar. «¡No me atrapas!», gritaba la pequeña. «Sí que puedo», respondía su hermano mientras corría tras ella entre los troncos. Samuel los observaba desde el umbral. El cabello ya empezaba a encanecerle en las sienes y su andar era más pausado, pero su mirada no había perdido firmeza. Tenía las manos curtidas por los inviernos, pero los gestos suaves de quien ha aprendido a cuidar sin pedir nada. Cuando Elena se acercó con la cesta, él la ayudó sin decir palabra. Solo con esa mirada suya constante, honda, sin ruido que aún lograba estremecerla. Ella le sonrió, una de esas sonrisas serenas que nacen del cuerpo entero, no por algo puntual, sino por la paz instalada en los huesos. En el interior, la cabaña era tibia. Sobre la mesa, pan recién horneado. En el fogón, sopa de lentejas con laurel. Las paredes habían acumulado retratos sencillos dibujados a mano, hojas secas prensadas por los niños, tallas pequeñas que Samuel hacía en sus ratos de descanso. No eran riquezas, pero allí adentro no faltaba nada. Ese día, al anochecer, Elena salió sola al huerto. Se detuvo junto al cerezo que Samuel había plantado para ella 3 primaveras atrás. El árbol estaba lleno de flores blancas, como si toda la nieve caída en el pasado hubiera querido volver, ahora en forma de vida. Tocó una de las flores con la punta de los dedos, luego alzó la vista al cielo despejado. Recordó todo, la caída en la nieve, el juicio del pueblo, el altar sin amor, el silencio que al principio dolía y que con el tiempo fue su refugio. No había querido este camino, pero lo había elegido. Había construido, con cada estación, un hogar más fuerte que cualquier apellido. Samuel se le acercó por detrás. No dijo nada. Solo apoyó una manta sobre sus hombros y se quedó allí, a su lado, viendo el atardecer teñir el cielo de cobre. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Estoy donde quiero estar», respondió ella. Él asintió. No con la cabeza, sino con el cuerpo entero. La niña corrió hacia ellos poco después, con una flor en la mano. «Mira, mamá»,
dijo con los ojos brillantes. ¿Podemos guardarla en el libro de plantas? Elena tomó la flor. Era una violeta pequeña, sencilla, pero hermosa. Claro que sí, respondió. Toda flor tiene su lugar. Y mientras volvían los tres hacia la cabaña, Samuel caminó a su lado con la figura alta, recta, no como un héroe ni como un salvador, sino como un hombre que supo amar en silencio hasta que el amor floreció. Porque a veces el amor verdadero no llega con palabras ruidosas ni promesas encendidas. A veces llega en forma de leña cortada, de pan en la mesa, de figuras de madera talladas con las manos rotas, pero el alma entera. Y allí, en lo alto de las montañas del norte, donde una vez solo hubo nieve y juicio, ahora había un hogar, un amor elegido, una primavera merecida. Fin. Hay historias que comienzan con una tormenta y terminan floreciendo bajo el sol más inesperado. Lo que vivieron Elena y Samuel no fue un cuento de hadas, ni una historia perfecta. Fue una elección, una siembra diaria de respeto, silencio y cuidado. Un amor que no gritó, pero que jamás dejó de crecer. Y tú, que llegaste hasta este último suspiro, cuéntame. Escribe la palabra primavera en los comentarios si estuviste con nosotros hasta el final, y así sabremos que compartiste este viaje de dignidad, resistencia y amor verdadero. Gracias por acompañarnos. Puedes seguir viendo más historias en el canal.